contento una vez más de estar con ustedes y siempre, ¿verdad?, dando alguna palabra de bendición para vuestras vidas. En esta vez voy a hablar bajo este tema, quitando lo primero y estableciendo lo último. Es una palabra un poco, pareciera complicada de entenderla, pero a medida que uno va creciendo en el Señor, se va preparando, a la fe le va añadiendo virtud, como dice Pedro, conocimiento, pues, ¿verdad?, poco a poco nuestro entendimiento se va aclarando. Y sobre todo, y también nuestro proceder, nuestro mover en el Señor también cambia, porque si cambia y se renueva nuestro entendimiento, de hecho que vamos a ser transformados. Capítulo 10 de Hebreos, en el verso, amén, vamos rápido, dice, voy a leer el del verso 5, dice así, verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, o sea, Jesús entrando en el mundo, dijo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, aleluya, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. En esta es la parte que estamos hablando. Quítalo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Bueno, el Señor bendiga y añada mucha bendición a sus palabras. Hermano, quizás muchas veces nosotros, ¿verdad? Como decía, pocas veces por no entender cómo opera, amén, o entender el mecanismo. Estamos hablando de cosas siempre espirituales. Y cuando el hombre natural trata de entender las cosas del Señor, no se puede. Por eso Pablo decía, ¿verdad? Amén, que una obra del ministerio del Espíritu Santo es asociar lo espiritual a lo espiritual. Y muchas veces nosotros hemos leído la Biblia y la hemos escudriñado, ¿verdad? Pero a medida que vamos nosotros creciendo en el Señor, lo que vamos estudiando lo vamos viendo más espiritual cada vez más. Y esto se debe porque sencillamente es porque el Espíritu Santo, si algo quiere hacer con nosotros, es revelarnos su verdad y guiarnos a la misma. Entonces, por eso que en la purificación de los pecados, usted sabe que en el Antiguo Testamento, capítulo 10, usted sabe que la ley, dice el capítulo 10, verso 1, teniendo la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, dice, cesarían de ofrecerse. Pero los que tributan este tipo de culto, decía, limpios una vez ya no tendrían más conciencia de pecado. Pero, amén, pero esos sacrificios se continuaban a hacer, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo aquí, ¿verdad?, que la ley, ¿verdad?, tenía la sombra de los bienes venideros. O sea, habían bendiciones para nuestras vidas y la ley era la sombra que, me quiero entender, que anticipaba la venida de todas las riquezas que Cristo nos iba a dar cuando Él iba a venir a morir por nosotros. La ley no era la imagen misma de las cosas, no era la sustancia, sino dice que cosa era una sombra, ¿verdad? Pero sin embargo, en esa sombra, por siglos de siglos, los judíos, y desde la primera caída de los primeros padres, nadie se acercaba sin sacrificios. Me dejo entender, por eso tenemos al primer profeta Abel, amén, que él también se acercaba con sacrificios. Y Caín mató a Abel, pero usted sabe la historia, amén, y aún Dios le dice a Caín, oye, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, porque Dios había establecido que la sangre, que cosa de alguna manera purificaría la carne. Pero hablamos de una cosa externa. ¿Por qué? Porque acá mismo acabamos de leer que que dice que, amén, verso 4, 10:4, porque la sangre de toros, de machos cabrios, no pueden quitar los pecados. En otras palabras, ¿qué cosa? Amén. Pero sin embargo, esto fue una sombra. Ellos tenían que acercarse a Dios no sin sangre, sino con sacrificios, amén, de algún animal, porque en la sangre estaba la vida.
Y para poder obtener, ser redimidos, ser perdonados, ¿qué cosa? Tenían que derramar sangre. Y en este caso era la sangre de un animal. ¿Me dejé entender? Y esta verdad, amén, viajó por todas las edades de la primera caída de nuestros primeros padres. Viajó. Escúcheme bien. Y verso 23, 9, 23, por eso dice, pues por eso era necesario que las figuras celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, las mismas cosas celestiales, pero ahora con mejores sacrificios que estos. O sea, el problema grande era que ellos hacían estos sacrificios, pero otra vez el sumo sacerdote cada año y cada día, de lunes, martes, miércoles, todos los días, pues observaban todos estos sacrificios. Y tanto así que ellos, sus conciencias estaban acusadas, amén, no limpiaban sus conciencias, otra vez estaban en lo mismo. Qué terrible era eso, sentirse siempre condenados, acusados, porque la ley proveía eso, que la paga del pecado era la muerte. Pero, amén, era necesario, como dice Pablo, que las cosas celestiales, las mismas cosas, sean purificadas, pero ya no con sangre de toros, de machos cabrios. Las mismas cosas celestiales sean, ¿qué cosa? Sean, ¿qué cosa dice? Purificadas, las mismas cosas, pero con mejores sacrificios que estos. Cristo era el mejor sacrificio, porque Cristo no fue como Abel, aunque Abel murió y la sangre de Abel clamaba, pero la sangre de Abel no nos podía redimir. ¿Por qué? Porque seguía siendo la sangre de un hombre pecador. Y tuvo que venir uno y participar de carne y de sangre. Escúcheme bien. Y vino, por eso el libro de Hebreos dice, amén, que Cristo vino, ¿qué cosa? Y participó. Verso 14, 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? Escúcheme bien. Porque, aleluya, pecó la carne. Ahora la carne estaba en esclavitud. Ahora Cristo viene en un mismo cuerpo de carne, amén, viene como judío a cumplir la ley, amén, amén, participa de lo mismo, amén, aleluya, para destruir, dice, al que tenía el imperio de la muerte, para que sea, amén, las cosas celestiales sean purificadas, las mismas cosas que anhelaba la ley, pero que no podía, amén, lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Pero, como dice Pablo aquí, pero dice, ya sacrificio y ofrenda no te agradaron por el pecado. Por eso dice Jesús, me preparaste el cuerpo. Yo también vengo a participar de lo mismo. Amén. Vengo a tomar un cuerpo, amén, de pecado, pero sin pecado. Y me voy a hacer pecado por la humanidad. Yo no voy a morir porque alguien me lleva a la cruz. Yo voy a poner mi vida y la voy a volver a tomar. Yo voy a ir a la cruz, como dice Isaías 53, ¿verdad? Que él fue llevado como corderito, fue llevado como, aleluya, como una ovejita, no abrió su boca, ¿verdad? Porque él tenía una misión, y esa misión era salvarnos, redimirnos. Entonces dice aquí, ¿verdad? No podían santificar la carne, 10:4 de Hebreos, aleluya, los machos cabrios, no podían quitar los pecados. ¿Por qué? Porque solamente la limpieza era externa. Escúcheme bien, pero necesitaban algo interior ellos. Necesitaban que algo que estaba muerto en su interior vuelva a vivir. Algo que ellos habían perdido en el Edén. Algo que ellos les pertenecía y lo perdieron. Amén. Por eso que Jesús dice, yo vengo aquí conforme el rollo que está escrito de mí, diciendo, Señor, vengo a hacer tu voluntad. Amén. Sacrificio y ofrenda por los pecados no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Amén. Pero luego dice, he aquí, oh Dios, vengo a hacer tu voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Quítalo primero. ¿Qué es lo que está diciendo? Quita la ley. Pero para quitarla, yo vengo a cumplirla. Yo la vengo a cumplir porque no ha habido ningún ser humano que haya podido cumplir la ley. Y la paga de la ley es muerta. Así es, yo voy a morir. Pero yo no voy a morir, aleluya, sin cumplirla. Yo la voy a cumplir para que ya mis hijos no la cumplan. ¿Por qué? Y la voy a llevar al límite. La voy a, ¿qué cosa? Y la voy a quitar. ¿Qué cosa? Voy a cumplir la ley y la voy a quitar para establecer, amén, el único sacrificio. Por eso dice aquí, y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente los sacerdotes, verso 11, cada día ministrando ofrecían muchos
aleluya, dice muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, mire, amén, muere en la cruz, va a la cruz, muere por nuestros pecados, amén, aleluya, destruye al diablo, quita la muerte, destruye, aleluya, escúcheme bien, saca a luz la vida, quita el pecado, quita lo primero, dice, quita lo primero, quita el pecado, quita la ley, quita, me dejo entender, la destrucción, la condenación, quita eso. Eso es lo que quitó el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Por qué? Y le dice, y con un solo sacrificio. Por eso que dice Filipenses 2, por esto que como se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y se sentó a la diestra de Dios. Amén, para que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén, y toda lengua confiese. Pero dice, no solamente Jesús se sentó solo, sino que juntamente se sentó con la iglesia. 2:6 de Efesios. Juntamente también con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Por eso dice, amén, el verso 12 dice, ofreciendo una sola vez, aleluya, un sacrificio o un solo sacrificio por los pecados. ¿Qué cosa dice? Se ha sentado a la diestra de Dios. Y mire este verso 3 de tan rico y tan potente. Tan potentísimo este versículo. Y de ahí, o sea, de ahí que está sentado, hace 2000 años, ¿qué cosa está diciendo? En adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. Y dice verso 15 más adelante, y esto mismo lo da el Espíritu Santo, lo da testimonio después de haber dicho esto. Amén. Después de aquellos días, dice el Señor, haré un pacto con ellos. Después de aquellos días, dice, escribí mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Cristo está diciendo, ¿qué cosa? Amén. Y se sentó a la diestra y de ahí está esperando que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Y lamentablemente a veces pensamos que esto es en la eternidad solamente. Me dejo entender, no es eso aquí. Porque justamente Jesús venció y se sentó y está esperando que la iglesia, amén, tome acción, que la iglesia se levante. Porque por eso dice, aleluya, hablando dice, levántate y resplandece. El profeta profetizaba y decía, levántate y resplandece porque, no dice, amén, porque ya ha venido tu luz. Amén. Y la gloria del Señor ha caído sobre la iglesia. Quiere decir, iglesia, que nosotros quiere que el Señor caminemos, amén, en novedad de vida. Como gente resucitada, como gente nueva en Cristo, amén. Como gente, aleluya, que está, amén, posesionado, que está en la acción, en el poder, en los niveles que Dios le tiene para la iglesia. Así que, amén, yo te quiero decir algo, amén, opera, amén, y agárrate estas promesas, agarra esta palabra, hazla tuya, sé que esta semilla va a dar mucho fruto en tu corazón, amén, repítelo, sigue, aleluya, ora, amén, conforme esa dinámica que tenemos que orar, amén, yo te digo, dentro de no mucho tiempo, diría por corto tiempo, tu vida será transformada, no porque aleluya, porque tú pensaste, yo voy a transformar a mi manera. No, es el conocimiento, el rema de Dios que te transforma. Y si nuestro entendimiento se renueva, tú y yo podemos ser transformados. Padre, voy a orar por ti, amigo que me estás escuchando, hermano que en cualquier parte del mundo te encuentras, aquí los hermanos que están aquí en la iglesia, nuestros amigos y todos los que nos sintonizan. Amén, aleluya, quiero decirte, aleluya, que nosotros somos los privilegiados de Dios. Somos la gente que Dios tiene para este último tiempo. Amén, Jesús no se equivocó al decir que entre los más grandes profetas en el Antiguo Testamento, escúchame bien, aleluya, no ha habido uno mayor que Juan el Bautista. Pero aleluya, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista, porque Juan el Bautista murió en lo primero, pero tú y yo estamos en lo último. Amén, y es en lo último,
Amén, en este único sacrificio en Cristo, y Él se sentó a la diestra y está esperando que tú seas activado. Y en el nombre de Jesús, esta palabra la declaro en tu vida, que te activa, que no te deja tranquilo, que te revela quién eres en el Señor. Y aleluya, y hace que ese potencial que está dentro de ti, tú no lo sabes, quizás está opacado, quizás tú has dicho esto no es conmigo, porque todavía te sientes acusado, tu conciencia te acusa, y es más, te han catalogado y te han dicho que eres un mal cristiano, y es más, te han dicho que tú eres un carnal. Escúchame bien, aleluya, hay que perdonar. ¿Por qué te quiero decir? Porque aleluya, porque la obra que Cristo ha hecho en la cruz de Calvario es una obra única. Agárrate del Señor, no vivas de las opiniones de las personas. Amén, vive la revelación del cielo, y esa es la que te va a transformar y te va a cambiar día a día. Padre, lo declaro en tu espíritu que esto trae vida, que trae una unción de renuevo, de entendimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.